Bien, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada de jueves. Estamos en una mesa muy bonita, muy agradable, porque nos encontramos también con compañeras que vienen a exponer desde Chile. En el marco de este congreso, en un espíritu latinoamericano y con la mirada en todas las reformas interesantes que se vienen gestando en ese hermano país. Así que bueno, para no alargarme, les damos la bienvenida a todos, todas y todes a esta mesa denominada Escrituras y Transdiscursos de los Cuerpos 1. Y nos acompañan Alejandra Botinelli Bolleter, María Soledad Falabella Luco, Paulina Retamal y Patricia Espinosa, cada una exponiendo en el marco de sus propias experiencias y vivencias y reflexiones sobre estos temas tan importantes. Así que bueno, las reglas son bastante sencillas. Cada persona tiene 20 minutos en una primera parte y luego en la última tenemos la ronda de preguntas y participación sobre aquello que se ha expuesto u otras ideas que van surgiendo en esta mesa. Pues bien, entonces damos la bienvenida a nuestra primera ponente, que en este caso es Alejandra Botinelli. Los mapuches en el fin del mundo, testimonios imaginales de la cotidianidad neocolonial. Qué oportuno en el contexto de la Convención Constituyente en la hermana República de Chile. Alejandra, un saludo cordial desde este pedacito de madre tierra. La palabra es tuya. Muchas gracias, Ronald. Muchas gracias por el congreso, muy importante y feliz de estar acá con ustedes. Voy a compartir una presentación para apoyar mi lectura. No puedo, creo que no logro, un segundito, ponerla en grande. No sé cómo ponerla en grande porque se me tapa con el link del Zoom. Sí, Ale, abajito, a mano derecha. Se tapa con el link del Zoom, con la línea del Zoom. Sí, bueno. Y si achicas tu pantalla arriba, no, la chica. A ver, eso podría ser. Eso. No. ¿Ahí lo ves? No, se achica con el Zoom. Ay, qué raro. A ver. No, porque el otro es salir. Entonces, me ha pasado antes, pero bueno. Déjalo grande nomás. Dejarlo ahí y ustedes van así siguiendo. Ya. Sí, se ve bien. Sí, bueno. Bueno, como decía Ronald, ¿cierto? Mi presentación se llama Cuerpos Mapuche en el fin de un mundo, testimonios imaginales de la cotidianidad neocolonial. Entre 1881 y finales del siglo XIX, el Estado de Chile llevó a cabo una intervención militar sobre el territorio del Gulumapu en la campaña denominada en Chile Pacificación de la Araucanía. Ello en el marco de una amplia investigación que fue también económica y se desarrolló sobre todo desde 1874 en todo el Gualmapu o país mapuche, a ambos lados de la cordillera, por los estados de Argentina y Chile, y que concluyó hacia fines de la década de 1880 con el despojo de los territorios antes en posesión autónoma de los mapuches, a quienes a ambos lados de los Andes se asesinó, se les encarceló, se les expuso en museos, se les reclutó forzadamente para el ejército o obligó como mano de obra servil. En la historiografía mapuche problematiza esta experiencia como el Kusan Suamtule, el estar traumado, estar en el trauma, en la vivencia del desgarro y la caída del mundo. Así cantaba sus desdichas Kumillán Canaquil en los primeros años del siglo XX. Así pues, vivo. Recuerdo los que vivían antes. Yo me conocía los buenos caciques. Un segundito, que voy a ponerlo ahí. ¿Sí? Ay, qué lástima que no puedo. No importa. Bueno, yo me conocía los buenos caciques. Así pues, otra vez habito mi tierra. Hombre pobre soy yo. Dios me tendrá lástima. Se me van mis ideas. Entonces lloro. En 1908, el profesor del Liceo de Temuco, Tomás Guevara, afirmaba que, cito, la Araucanía ha desaparecido como territorio indígena y la población chilena aplasta a la de naturales. Para Guevara, la, comillas, raza araucana había llegado en ese año a un periodo de extinción, es las palabras que usa. Emerger la mirada indígena.
Durante las últimas décadas del siglo XX, coincidiendo con la guerra y la persecución, o con el momento posterior de reducción, represión y desamparo y desorientación mapuche, diversos fotógrafos chilenos realizan imágenes de personas de este pueblo en el formato famoso en la época de la carta de visita. Produciendo diversos contextos escenográficos, los mapuches son inscritos en el marco del studium de la época, en escenas muchas veces inverosímiles, modelados por telones importados de Europa o Norteamérica que tenían impresas figuras Art Nouveau, jardines franceses, palmeras, jarrones y columnas tan caras a la modelación de las nuevas familias burguesas. El retrato individual mapuche destaca en general las marcas étnicas, siempre atavíos típicos y las características físicas cuando se rinde al dictum que en la época cruzaba la fotografía criminal con la etnográfica. Los sujetos fotografiados a su vez desenvuelven gestualidades que la mayor parte de las veces no oculta la distancia respecto del medio y la mediación. La fotografía hecha en estudio resultan así en extrañas composiciones que dilocan el objetivo de la carta de visita, a la vez que evidencian la impropiedad del estudio fotográfico burgués y antropológico para expresar a estos pueblos y sus culturas. Son por ello especialmente ricas para evidenciar esa dislocación. Con la extensión desde los años 60 del formato de la carta de visita, que implicó una transformación en la dimensión de la comercialización de la fotografía en volúmenes masivos, se puede hablar de una retratomanía, sobre todo entre las clases altas europeas, pero también entre las chilenas, que se hacía. Esta retratomanía logró implicar en la condición de su, puesto que los estudios comercializaban las tarjetas comerciales, comunicacionales, turísticos sobre todo, etnográficos, médicos y policiales. Quiero mostrarles una foto que es importante. Ahora, sí. ¿La ven, cierto? Sí. Ok. Bueno, en la imagen precedente es el rostro de un anónimo hombre mapuche el que se nos impone en la forma de un retrato autónomo para una carta de visita. La cercanía del encuadre nos permite reconocer las marcas de su piel, sus surcos y la afección en sus ojos, probablemente un leucoma. Su cuerpo está ligeramente encorvado. Recordamos entonces el motivo del decaimiento natural del indígena, elusión de la catástrofe del genocidio. Ruinare, hacer caer, componer la entera cultura mapuche como un sedimento, un resto de un mundo caído, material para la ciencia etnográfica, y a sus sujetos como hombres que se derrumban, hombres ruina, presencias fantasmáticas de una destrucción que se niega, pero que estaba siendo ejercida sobre el cuerpo y la cultura entera de esa nación. La ruina, sin embargo, sabemos, posee un estatuto ambiguo. La ruina es también aquello que permanece al colapso, que comparece en el juicio de los siglos. La cercanía a la faz del fotografiado hace que nos informemos de manera indudable no solo sobre las señas de la piel ajada del retratado, sino también sobre ese tejido opaco que cubre sus ojos, decíamos. La deformación ocular llena aquí todo el retrato, y en un movimiento metavisual nos exige preguntarnos por la capacidad que tiene la propia imagen para vernos, para mirarnos de retorno, miramos en su mirada, que mira en nosotros esa vista opaca. ¿Cómo puede esa, su mirada ruinosa, que imaginamos transida por la opacidad, llamarnos con tal fuerza de interpelación? Son estas imágenes paradójicas, producidas para arruinar y mercantilizar a la vez, fotografías de estudio, cartas de visita exorbitantes sobre los araucanos de Chile, para volver los pueblos restos a la vez que mercancías, pero que se tornan fuera de control del ojo fotográfico materialidades de memoria, testificaciones, pruebas sensuales de la vida que intentaron apresar, revelaciones, porque estamos obligados a fijar nuestra vista en la mirada del retratado e imaginar qué ve, cómo nos aparecemos ante él, y reconocer en una imagen que revela también el hecho estético mismo una latencia, una continuidad, una mirada que continúa apareciéndose como la develación de todo el yo del retratado en su hendir nuestra propia mirada, producir la escisión que nos cruza a nosotros al acogerla, perturbando los tiempos y las certezas del acabamiento y la caída proferida por las vanidades coloniales. Porque mientras, tras los muros del estudio fotográfico, sucede la apropiación y la violencia. A las comunidades se les expolia la tierra, se les amenaza con quemarles, se les mata. Y es esa la forma concreta que toma la decadencia natural de las razas que profiere en la época el discurso social darwiniano.
Así leemos en una carta del joven Curiñampo de Huente, dirigida al preceptor de un colegio religioso de Santiago. Cito: «Es pues realmente así que mi casa y mi terreno han sido declarados fiscales. Me han tomado mucho en mi terreno, más de 10 cuadras me han quitado. Por eso se afligió mucho mi mujer y mi tío también. Hasta lloró con mi mujer porque ella se afligía tanto. El colono abrió mi trigal y la tranca. Entonces los bueyes entraron en mi siembra. Cuando llegué, el trigo estaba acabado. A mi vuelta me contó mi tío que le dijeron: si no sales de la casa, te quemaremos con ella». Fin de cita. «Porque no conozco el habla de los huincas, por eso me ha hecho tanto mal este colono», dijo mi tío Ignacio Ancañ. Eso es de Curiñanco. Asimismo, el testimonio del anciano, que el anciano Pascual Coña desenvuelve acerca de la segunda parte de su trayectoria vital, entre su estancia en Calfurlemo en 1884 hasta cerca de su muerte en 1927, muestra cómo en este periodo la vida se le va tornando una continua desventura. Así, el primer incendio de su ruca, el segundo incendio sobre la ruca recién reconstruida, o el consiguiente abandono de su segunda mujer y la muerte de su hija, son culminados por la llegada a sus tierras del chileno Eleuterio Domínguez y el proceso de apropiación que éste realiza de su espacio y que conduce final y fatalmente al desalojo de Pascual Coña de su propia tierra y a su situación postrera desde la que testimonia en la pobreza y en la enfermedad. El uso etnográfico del retrato y de las imágenes mapuche entre los fotógrafos de la frontera es en general un uso dislocado, precario, sobre todo cuando se trata de retratos familiares de estudio. En las grandes ciudades noratlánticas, la fiebre del retrato había cundido también, estimulada por el afán burgués de proyectar el aura de las nuevas familias que debían constituirse y afianzarse una estirpe, un linaje. En la fotografía de la segunda época, como bien apuntó Walter Benjamin, la fiebre comercial había impuesto la exageración en todos los planos. Los obsesivos retoques, los aparatosos álbumes y los trajes y escenografías recargadas e inverosímiles eran pan de cada día. En ese contexto de un medio que está desde ya desaforado en los propios centros a los cuales nuestros fotógrafos probablemente miran, debemos interrogarnos acerca de qué es aquello que, según hemos dicho, se encuentra dislocado o aparece impropio en las imágenes familiares mapuche que produce un fotógrafo como Gustavo Millet. Si en sus trabajos hay, como en la mayor parte de la fotografía realizada mapuche en la época, en primer lugar, la intención de producir una cierta precisión etnográfica a través de una puesta en escena compuesta para dar la impresión de estar ante lo indígena, al mismo tiempo sus composiciones se encuentran siempre condicionadas por la necesidad de hacerlas calzar con el estudium familiar. Pero ¿cómo lograr aquello cuando los sujetos retratados corresponden a familias poligámicas, a personas cuya pose parece desconocer el hábitus de la fotografía familiar burguesa, cuyas vestimentas disienten con decorados que estandarizados eran importados de los centros comerciales de Estados Unidos, Europa, y que reproducía una estética que respondía a la moda de esos países? Todo ello difícilmente podría armonizarse con el entorno y o la estética mapuche. La imagen fotográfica aparece entonces dislocada no una vez, sino doble o triplemente, del propio espacio escenario del estudio fotográfico, que no logra contener sin producir una sensación de absoluta impostación e inverosimilitud, de la imagen de la familia burguesa que no la contiene, e incluso de la estereotipia del retrato etnográfico que se ve más retorcido aún al incorporarse en el marco del retrato familiar. Ahí les voy a mostrar otra imagen. No sé si alcanzan a verla, ahí no se lee el texto porque quedó como mal puesto, ¿no? Pero esa es la imagen, ¿sí? Ay, no sé por qué no logro. Bueno, en fin. Bueno, pero ahí tienen la imagen. Se ve el texto. Ya, qué bueno, ya. Y la imagen también, ¿cierto? Es que para que sepan de dónde viene y todo. Sí, esa es la de Gustavo Millet. Bueno, ok. Así ocurre de manera elocuente en dos retratos colectivos. Les estoy mostrando ahora uno, después les muestro el otro. Uno producido por Millet, ¿cierto? Y el otro por la Sociedad Carvajal y Val. En el primero, la disonancia emerge al primer plano. La escenografía se devela como tal escenografía, cuando reconocemos la insuficiente cobertura de paja, que seguramente para otorgar a la familia mapuche una imagen de entorno natural, se ha malogrado dejando a la vista el piso de madera del estudio. Allí está, a la vista, la precaria ficción. Esa misma visión guía de inmediato los otros segmentos del entorno,
y contrastamos entonces el piso del estudio, develado con sus matas de paja distribuidas ariscamente, con la escena del fondo, que representa una naturaleza tropical, con palmeras, una fuente de agua y columnas con volutas estilo Art Nouveau, en una recreación de un idílico jardín francés de colores, imaginamos, suave, sobre o, en consistencia, un piso de paja insuficiente, y el negro radical y la textura dura de las vestimentas. Observamos a un hombre en rol de patriarca ubicado en el justo medio entre 6 mujeres ataviadas con joyas, que mantienen una postura corporal no convergente, separadas entre sí y de este pretendido centro. Ninguno de los retratados y retratadas sonríe. Su rostro tiene un gesto severo, como en el caso del hombre, las dos mujeres a su lado izquierdo en la imagen, o distante, apartado, incluso receloso, como pareciera ser el caso de la mujer sentada al extremo derecho de la imagen. Todas estas inconsistencias conforman la imagen tensa que el fotógrafo distribuirá y probablemente reproducirá en formato cabinet, enmarcada con la leyenda, y esa es la leyenda que lleva, Indios Araucanos de Traillén, Sudamérica, Chile, y su firma que sella su carácter de imagen referencial pretendida de todo o cualquier indio araucano de Traillén, y cuya precisión geográfica denota la recepción ideal de un espectador lejano, que probablemente le incluirá, entre otros, souvenirs turísticos de Allende el fin del mundo. En la otra imagen, que les muestro al tiro, ahí está. Okay. En la otra imagen observamos a una mujer y 2 niños, una niña y un niño, suponemos. La mujer, que probablemente es la madre, carga al niño pequeño en su espalda y está ubicada de perfil, reproduciendo la típica toma de la fotografía etnográfica, fundando a su vez en las que acá es usada su mapuche, el Cupulwe, con que la mujer carga al niño. La mirada del niño, por su parte, con expresión sorprendida, se dirige de retorno hacia el ojo del fotógrafo, y con ello envía el punctum de la fotografía hacia la mirada que ha diseñado la significación, mientras se nos niega la mirada de la madre, que es postergada en favor de la curiosidad etnográfica. Y la característica del retrato plural, que es el, cito Nancy, mutuo evitamiento de las miradas. Ellas no se cruzan, ni siquiera se buscan, los personajes no se relacionan, fin de cita, termina aquí extremada, en la medida en que la mirada de la madre simplemente se ha perdido, se nos ha negado el privilegio de la función etnográfica. Finalmente notamos, la hemos notado desde el primer momento, pero ahora nos sentimos autorizados a volver a ella, a la niña, en quien parece apoyarse la madre y que se yergue rígidamente con los pies juntos y las manos pareciera que nerviosamente enlazadas, que observa directamente a la cámara, probablemente fantaseamos desde la profundidad de su pregunta por los motivos de esa tecnología y probablemente de esta dramatización a la que ha sido traída. Puede uno considerar que por más que los espectadores Winca hayan querido reducir el sentido de estas imágenes al estudium regular que consignan, en este caso, la reducción mapuche a mera mímica impropia, dislocada de las imágenes de la familia burguesa o de cualquier imagen estereotipada de su cultura, los sujetos y las sujetas mapuche de la época probablemente construyeron y realizaron a su vez sus propios sentidos y usos de estas materialidades. Tengo algunos trabajos avanzados sobre esto, cómo lo usaron, ¿no? La fotografía, los propios sujetos mapuches, pero no alcanzo a abordar eso acá. Entonces, bueno, había que priorizar, ¿sí? Quiero mostrarles la última fotografía, la última imagen. Bueno, eso. Y lo último, voy terminando. Bueno, para finalizar quisiera traer una última fotografía de Gustave Millet, que también en formato cabinet muestra 2 hombres ataviados como combatientes en gestualidad de lucha. En efecto, alguien decidió inscribir además en la imagen la referencia guerreros araucanos, por si quedaba alguna duda. La fotografía forma parte de una serie en la cual se puede observar a los mismos actores, en el sentido fuerte del término, que posando en posiciones que recrean el enfrentamiento, con palos que representan lanzas, apoyado cada cual con un pie sobre el tronco que forma parte de la instalación escenográfica de la producción de la imagen, producen un remedio de enfrentamiento. Conozco 2 versiones de esta serie fotográfica y en ambas el hombre joven, y en él quiero que se fijen, dirige su vista al mayor y lo hace a la vez que sostiene la lanza en esa posición que vemos, con sus músculos relajados
en abierto contraste con la tensión que imaginamos en el verdadero combate. Este guerrero araucano parece sostener la lanza con timidez o desgano, y sin prestar la mirada al ojo fotográfico. El hombre mayor, por el contrario, se ha esforzado en lograr la pose seguramente sugerida por el operador. Sus músculos se ven tensos, su rostro firme y su mirada penetrante resultan más consistentes con la inscripción aquella, guerreros araucanos, que también consigna además la otra foto de la serie. Mientras, el joven lo mira casi de reojo, tal vez intentando imitar su contundencia, pero con menos energía, laxo. Su poca convincente performance quiebra la verosimilitud del ideal del endurecido guerrero. El ideal que también nosotros poseemos y esperamos, expectamos. Bueno, para finalizar, algunas preguntas que me surgen, ¿no? ¿Qué hay en el centro de la mirada de aquel hombre del retrato, el primero? ¿Qué en la del joven que no mira la cámara, este último, sino ve a su mayor posar y posa como que posa? ¿Qué en la niña que mira fijo y junta sus manos y posa? ¿Qué en su madre que asume y no nos entrega su mirada? ¿Qué misterio guardan los caciques que esperan? Es otra foto, ¿no? Que no se las puse acá, pero bueno, es otra foto. ¿Qué nos pasa a nosotros como espectadores y espectadoras de estas imágenes 100 años después? ¿Por qué nos producen tan grande conmoción, a mí por lo menos, ¿no? Hay, por supuesto, en ellas marcas de interrupción, de llamada, y a la vez ellas producen sobre nuestra percepción eso que tan bien intentó explicar Roland Barthes. Nos afectan, nos punzan y nos hieren, a la vez que escanden la realidad, la puntúan, la separan y nos impulsan por ello a volver a ellas una y otra vez, puesto que no son reductibles a ningún guión, ni al guión fotográfico burgués, ni tampoco al etnográfico y etnocéntrico y racista de la época. Ocurre con ellas que nos provocan la repetición, el retorno a su superficie, porque nada está dicho en ellas para siempre. Pues intuimos que esconden, que guardan un secreto, algo que nos susurran y que no podemos oír nunca completamente, algo que fue borrado, elidido, que se intentó matar, pero no, algo que está ahí, y porque también ellas llaman, no somos esto que ese ojo pretendió, fuimos y somos más, mucho más, un secreto que no conoces porque lo perdiste, y no sabes hablar ese lenguaje, en parte porque estas mismas imágenes te perdieron. Eso quería decir. Muchas gracias. Y esa era Muchísimas gracias, mi última Alejandra. imagen. Ustedes la conocerán, ¿sí? Oh, sí, sí, claro que sí. Sí, bueno, dejo de compartir. Muchísimas gracias, Alejandra. Muy motivadora intervención. Y ciertamente en la parte segunda podremos dialogar sobre la representación del pueblo mapuche a través de su corporalidad, intimidad, hasta como también lo comunitario, ¿no? Nos han comunicado que Paulina Retamal no va a poder intervenir en esta mesa porque se encuentra indispuesta por motivos de salud. Le mandamos un saludo y nuestros mejores deseos de recuperación. Y es el turno de dar la palabra pues a María Soledad Falabella Luco, quien abordará desde su ponencia el Mayo Feminista y la revuelta del 18 de octubre, lecturas del cuerpo performance de la obra e imagen visual de Gabriela Mistral a partir del archivo. María Soledad, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Buenas tardes. Quería también aprovechar esta oportunidad. Voy a compartir pantalla, pero primero ver cómo hacerlo para... Ahí está. Quería aprovechar esta oportunidad para también hablar de lo que está pasando en Chile en relación justamente a los estudios de género y del cuerpo. Y de las sexualidades y disidencias sexuales. Estamos siendo, en el fondo, perseguidas por dos diputados de la extrema derecha que están pidiendo que las instituciones donde trabajamos, instituciones estatales, nos individualicen y den cuenta no solamente de todas las actividades vinculadas a género,
sexualidades, disidencias, equidad de género, lo que ellos llaman erróneamente ideología de género, que se documente todo, pero todo, tanto a nivel de cursos como actividades extracurriculares, como centros de estudio, proyectos, etcétera, sino que también se dé cuenta de cuántos recursos se emplean en todo ello. Entonces quería contar de esto porque esta mesa, ¿no?, se sustenta en una mirada marcada por el feminismo, marcada por los estudios del cuerpo y de la visualidad, y donde los derechos humanos y digamos, la libertad de expresión y a la no discriminación son parte de la ética que estamos promoviendo. Entonces me parecía importante señalar esto, que hoy en día esto de lo que estamos hablando, ¿no?, y que ha dado fruto, los estudios que han dado fruto a nuestras reflexiones están siendo atacados desde el Parlamento de la Nación, por los grupos de extrema derecha, sobre todo la derecha religiosa. Bueno, esta ponencia tiene que ver con un trabajo que vengo realizando hace empecé el año 92, a leer a Gabriela Mistral y reflexionar sobre las formas en que su cuerpo y su obra han sido recibidas y leídas en Chile. Sorprendida sobre todo, ¿no?, mi reacción fue a el fuerte rechazo que había en su momento, estoy hablando de los años 90, principios de los años 90, el rechazo que había hacia su poesía y hacia su persona en general, incluyendo su corporalidad. De ahí que comencé a leer El Poema de Chile, que es una obra póstuma de Gabriela Mistral, que consta de alrededor de 85, 90 poemas, que cantan su vuelta a Chile como fantasma, sin cuerpo, para salvar a un niño ángel animal que ella recoge de la ruta, que ha sido dejado como huérfano, como guacho. Y le va enseñando la tierra, la geografía y la fauna hasta que llega al sur, a Magallanes, que ella dice es la tierra donde todos se aman. Lo notable entonces en ese poema, que es donde ella va reelaborando su estar fuera de Chile, y es una obra en marcha que se escribe durante 37 años, los primeros manuscritos son del año 22, cuando ella parte hacia México. Ella pone por escrito un texto corto que se llama Viaje Imaginario, y después lo reescribe como Sueño Imaginario. Y ahí empieza a elaborarse el primer poema, que va a ser Hallazgo. Entonces tenemos una larga reelaboración por parte de la autora, y en ese texto el tema del cuerpo, de la corporalidad, está presente de una forma distinta a cómo aparece en el resto de su obra. Y por eso es que esa pregunta, ¿no?, ¿por qué la corporalidad en esta obra como más privada de ella, que ella no hace pública, por qué esa corporalidad, digamos, es distinta? ¿Y qué nos dice eso sobre no solamente la forma en que ella se concibe a sí misma como persona pública, sino que los espacios que la misma esfera pública chilena le otorga a Gabriela Mistral? Entonces en esta ponencia vamos a ver que a raíz de los últimos, yo diría los últimos 10 años, a raíz de la legitimación, no solo de el feminismo, sino que también de la disidencia sexual como algo
posible, ¿no? O sea, si uno hablaba de más de 2 géneros, o sea, primero, en los años 2000 incluso, integrar a mujeres cuando decía hombre ya era algo revolucionario, ¿no? Era difícil todavía, y había que luchar para que los documentos, en las reuniones, en los informes, incluyeran a la palabra mujer. La palabra homosexual también estaba presente, la palabra lesbiana mucho menos. Y luego, a lo largo de los años, hemos podido ver cómo las mujeres, las lesbianas, empiezan a entrar al discurso de la esfera pública y a ser visibilizadas, ¿no? Tenemos el movimiento que encabeza, que protagoniza, o sea, encabeza Erika Montesinos, ¿no? Donde se lucha por la visibilidad lésbica. El caso de Cara Natala, que le quitan una jueza a quien le quitan sus 3 hijas, la más chiquitita de 2 años, la más grande de 8, por ser lesbiana. La Corte Suprema explícitamente, ¿no? Dice por ser lesbiana, ella, o sea, por decirse lesbiana públicamente, ella está rechazando, ¿no? Descuidando su maternidad, por lo cual las niñas se le entregan al padre. Entonces, y esto ocurre el año 2003-2004. Entonces la palabra lesbiana va entrando al espacio público. Y mi hipótesis de trabajo es que esta apertura del discurso y de la ideología que funciona en Chile en torno a las identidades de género, las ideologías, ¿no? Que entran, ¿no? en diálogo y en luchas también, ¿no? Para, en torno a las identidades de género. Bueno, esas se van enriqueciendo y haciéndose cada vez más amplias. Por ejemplo, el año 2015, en la Casa Central de la Universidad de Chile, se inauguró la Sala Museo Gabriela Mistral, bajo la dirección de Alejandra Araya, del archivo Andrés Bello, ¿no? El archivo que guarda los tesoros de la Universidad de Chile, y esta fue la obra que se exhibió al lado del pergamino del doctorado honoris causa que le dio la Universidad de Chile a Gabriela Mistral. O sea, aparecía el pergamino, digamos que era tan grande como la obra, y esta obra, que es de Cecilia Vicuña, una obra que en su momento, cuando la mostró en los años 80, se la rechazaron, y digamos, básicamente se rieron de ella, su comunidad, digamos, de artistas, por ser una obra totalmente fuera de foco. Y esta es su interpretación de Gabriela Mistral, de Tala, ¿no? Que es su libro americano, y es su interpretación del poema Sol del Trópico. Y vemos a una mujer, ¿no? Joven, erótica, ¿no? Con pechos, con sus aureolas oscuras, pechos de mujer indígena, con marcas indígenas bastante claras, con una piel morena, y rodeada de frutos y de geografías americanas, y escribiendo, ¿no? Entonces está lo erótico, también la fertilidad y la escritura están puestas, ¿no? en la tela. Luego, con el estallido social y el mayo feminista, vemos otro momento de apertura. O sea, el primer momento es hacer entrar la mujer y el cuerpo mujer como algo legítimo que puede estar en la esfera pública,
pero en el Mayo feminista vemos a la aparición de cuerpos desnudos de mujeres, cuerpos pintados, con tatuajes, piercings, pelos de colores, y desnudos tanto de cintura hacia arriba como también de cintura hacia abajo, la yeguada, ¿no? Que hace performances mostrando sus nalgas y con plumas, digamos, moviéndose, y en el fondo exponiendo lo más íntimo, como en actos de performance en rechazo de la violencia, sobre todo el rechazo a la violencia policial de las protestas. Ahí vemos una nueva forma de pensar el cuerpo, y ocurre también una vuelta de tuerca donde a diferencia de la Mistral que habíamos tenido como figura icónica, una Gabriela Mistral que aparecía en el billete de 5.000 pesos, una Gabriela Mistral maestra y adusta, severa, una Gabriela Mistral que es funcional a los cuerpos militarizados y disciplinados de la dictadura y de los sistemas educativos. Vemos una Mistral que aparece rebelde, que va a ser esta Mistral, ¿no? De la portada del libro de Baradit, y reinterpretada como una rockera feminista, ¿no? Butch, ¿no? Camionera, y anarquista, punk anarquista, latinoamericana. Y lo que voy a mostrar es que lecturas como esta se justifican a raíz de la obra de Mistral. O sea, mi argumento tiene que ver con que, por un lado, la esfera pública chilena está está permitiendo nuevas formas de ver a Mistral, y a la vez esas nuevas formas coinciden con las posibilidades mismas de los textos mistralianos. También ella va a hablar del buen vivir, de temas de espiritualidad, de una forma que no calza con la hegemonía de la Iglesia Católica, y temas de justicia social, especialmente el tema de la infancia y niñez, y el tema de la reforma agraria. En cuanto a la dignidad de las mujeres durante el estallido social y el Mayo feminista, vimos aparecer un cuerpo, Gabriela Mistral, y nombres de escritoras, y la Alameda, digamos, las agrupaciones feministas, en especial 8M, propusieron, que es el movimiento 8 de mayo, propusieron nombrar la Alameda Avenida Poeta Gabriela Mistral. Este es el frontis del edificio del Centro Cultural Gabriela Mistral, que fue construido por Salvador Allende en los años 70, terminó de edificarse el año 72, tengo entendido, para la tercera reunión de la UNCTAD. Y llevaba el nombre, ¿no? de la UNCTAD, y su centro cultural era el Centro Cultural Gabriela Mistral. Después del golpe de Estado, la Junta Militar lo requisa y lo rebautiza como edificio Diego Portales, y se instala ahí el gobierno, ya que la moneda estaba bombardeada. Entonces, y después de que el gobierno vuelve a la moneda, permanece ahí todo el mando militar y de inteligencia. Entonces, ahí vemos cómo el nombre de Gabriela Mistral está en estas
¿no? en entredicho, está en un campo de lucha, y se vuelve a reafirmar la opción por una mujer escritora, y una mujer de edad, que es algo también importante. O sea, se está permitiendo que en la esfera pública chilena aparezcan otras formas de ser autoridad. Acá tenemos un performance que se hizo con muñecas gigantes de Violeta Parra y Gabriela Mistral, donde ellas participaron en diferentes espacios públicos, los ocuparon, y ahí se las filmó y se las retrató. Incluso Gabriela Mistral fue entrevistada en el noticiero de Televisión Nacional por Mónica Rincón. O sea, se trató de trabajar el espacio público y de instalar a Violeta Parra y Gabriela Mistral como interlocutoras válidos en cuanto a lo político. Esta es otra imagen, y aquí la tenemos, ¿no?, con el pañuelo del aborto, para un reclamo, ¿no?, del aborto legal en América Latina. Es un trabajo de intervención de una fotografía antigua que se actualiza con los colores tradicionales, el verde y el morado. Bueno, lecturas como estas son muy, ¿cómo decirlo? Son lecturas bien equívocas, en el sentido que Gabriela Mistral no estaba a favor del aborto, pero al mismo tiempo son formas de apropiarse de la figura y tomar su parte más rebelde y basarse en eso para actualizarla. Y ahí Mistral deja de ser ella y pasa a ser una figura cuyo contenido ¿no?, es más popular y más, no pierde ese vínculo con la figura viva, y pasa a ser una figura cuya imagen se separa, ¿no?, de la historia de su biografía. En la pared del GAM, del Centro Cultural Gabriela Mistral, distintos artistas en graffiti van a generar imágenes de héroes y de personas, y estos héroes tienen como, yo encuentro que la función de ser como animitas, como unas especies de santos que protegen en las protestas. El primero, acá tenemos a un conductor de televisión que tenía mucha popularidad, que era de izquierda, moderada, digamos, Felipe Camiroaga, que murió en un accidente de avión. Tenemos aquí la figura del Negro Matapacos, un perro que era famoso por ir a ladrarle a las fuerzas policiales en las protestas, y la figura aquí de Gabriela Mistral, ¿no?, con una polera con palabras de el grupo musical Los Prisioneros, el pañuelo verde del aborto y la bandera negra del anarquismo. Y esta fotografía, que muestra además los rayados que hay en torno a este graffiti o pintura o arte efímero, mural de Gabriela Mistral. ¿No? La vemos con sus bototos, jeans, un libro en la mano, el libro está en la mano derecha, la bandera en la mano izquierda. Tiene estos rayados, ¿no? Menos cóndor y más huemul. No más o sea, más no binarias, menos pacos. Menos pacos,
más owo. ¿Y qué significa esto? Esto es una apropiación, digamos, de los rayados de los performances o las intervenciones de Paz Errázuriz, donde ella usaba las líneas del tránsito, las líneas blancas, para generar cruces de no más, ¿no? No más violaciones a los derechos humanos, no más muerte. Ella, durante la dictadura cívico-militar, instaló un lenguaje visual en contra de la dictadura y haciéndose cargo de una visibilización y de una denuncia de las violaciones a los derechos humanos. Bueno, aquí este lenguaje está siendo utilizado para señalar el rechazo a la cultura del cóndor y el apoyo a la cultura del huemul, que aparece en el escrito famoso de Gabriela Mistral. Este es un escrito corto, un recado donde ella, el año 1925, en que se promulga la Constitución que marca la nación moderna, la modernidad, digamos, en Chile de principios del siglo XX, ella escribe este recado que se llama Menos cóndor y más huemul, y hoy día estamos en un proceso constituyente, y este proceso constituyente comienza con una, como bien sabemos, con una revuelta en un 18 de octubre de 2019, y esta revuelta del 2019 está, ¿no?, antecedida por el Mayo Feminista que comenzó en Chile el 2000, aunque fue en el mundo el 2018, en Chile vimos manifestaciones feministas que se tomaban las universidades ya en el 2017, y antes está la lucha en apoyo, o sea, la lucha del pueblo mapuche por recuperar sus territorios y el apoyo del pueblo a esa lucha. Entonces hay una acumulación de símbolos, ¿no? Y aquí quiero leer lo que escribe ella para ver cómo, para mostrar cómo en su pensamiento, en el pensamiento mistraliano, ya ella veía esta dicotomía, ¿no? Que tiene tensionada a Chile, como ella la plasmaba ya en 1925. Entonces, aquí este es un trozo. Me quedo con ese ciervo que, para ser más original, ni siquiera tiene la arboladura córnea, con el huemul no explicado por los pedagogos, y del que yo diría a los niños, más o menos. El huemul es una bestezuela sensible y menuda, tiene parentesco con la gacela, lo cual es estar emparentado con lo perfecto. Su fuerza está en su agilidad, lo defiende la finura de sus sentidos, el oído delicado, el ojo de agua atenta, el olfato agudo. Él, como los ciervos, se salva a menudo sin combate, con la inteligencia que se le vuelve un poder inefable. Delgado y palpitante su hocico, la mirada verdosa de recoger el bosque circundante, el cuello del dibujo más puro, los costados movidos de aliento, la pezuña dura como de plata. En él se olvida la bestia, porque llega a parecer un motivo floral. Vive en la luz verde de los matorrales y tiene algo de la luz en su rapidez de flecha. El huemul quiere decir sensibilidad de una raza, sentidos finos, inteligencia vigilante y gracia. Y todo eso es defensa, espolones invisibles, pero eficaces del espíritu. Y aquí estoy con este problema, perdonen, pero mi computador como que se pone rebelde y no me deja avanzar en... perdonen.
cuando me pasa esto, tengo que salir a esta. ¿Cómo estoy en el tiempo? Estamos ya en el límite, estimada María Soledad. Ya, entonces aquí estoy de nuevo. Voy a seguir así porque no quiero quedar. Entonces, luego está también la relectura de la espiritualidad que acompaña esta apertura, ¿no? Donde lo que predomina es una opción por la diversidad y la interculturalidad a nivel espiritual, o sea, una cosa ecuménica, ¿no? Esa espiritualidad también es tremendamente... está vinculada también al inconsciente y a la vida de los sueños, o sea, es una espiritualidad que se comunica con el cuerpo y que a su vez tiene una parte erótica y física, y que engancha con el buen vivir que ella promueve a través de muchos de sus poemas, un buen vivir que hoy día reconocemos como de herencia de los pueblos originarios, pero que en el caso de ella está también cruzado por el budismo, ¿no? y la cultura del yoga. Acá vemos el buen vivir relacionado también con poder vivir con las personas que se aman, más allá del cuerpo, género, sexo que tienen. Y la relectura de la cultura chilena de estos valores que promueve Mistral. Acá tenemos una foto del afiche del documental Locas Mujeres, donde se documenta la llegada de los manuscritos a la luz de la relación de Gabriela Mistral con Doris Dana. Luego la segunda exposición en la sala Museo Gabriela Mistral, que se llamó Mujeres Públicas, y luego este afiche de un conversatorio donde se muestra Mistral vestida, ¿no? como Marlene Dietrich. En relación a la justicia social, ella plantea la importancia de la protección de los niños, la infancia. En Chile tenemos un tremendo problema de violación a los derechos humanos de las niñas, niños y jóvenes a manos de la fuerza del orden y del sistema de justicia, donde existe una institución llamada el CENAME, Servicio Nacional de Menores, donde niños han muerto sin haber debida documentación de ello. En los últimos 10 años han muerto más de 3.000 niños y no se sabe, ahora tuvieron que hacer una investigación, pero tenemos la cantidad de niños muertos excede a la cantidad de personas desaparecidas durante los 17 años de dictadura, y esto solo en 10 años. Y además tenemos el tema de la reforma agraria, que ella toca sobre todo en sus crónicas o sus recados y en el poema Chile. Uno de los propósitos de la salvación del niño es darle un pedazo de tierra bien medido, bien contado, y ella ahí en el poema Campesinos cuenta que su infancia estuvo marcada por la falta de un trozo de tierra. Es uno de los comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la exposición, María Soledad. Yo tengo algunas consultas, te las voy a plantear al final. He tenido la oportunidad de conocer de cerca la obra de Gabriela Mistral y tengo también algunas consultas, más en términos sociológicos, y agradezco por la riqueza de la exposición que has planteado. Bueno, continuamos con Patricia Espinosa, quien hablará sobre la construcción de subjetividad y cuerpo hacia una problemática de transgénero.
en dos narradores chilenas del siglo XXI. Patricia, un saludo cordial. El tiempo es tuyo. Muchas gracias, Ronald. Muchas gracias. Me alegra estar acá en este congreso, ¿ya? En nuestro grupo de compañeras de estudio, y somos parte de un grupo de investigación llamado Cuerpos Mundos, con académicas e investigadoras de diversas universidades. Así que hoy estamos la mitad, digamos, ya la otra mitad le corresponde mañana en la mañana, así que ahí estaremos. Bueno, voy a achicar un poquito esto. Ya, para leer. Bueno, ser transgénero en Chile es una sentencia de muerte o, en el mejor de los casos, marginación y pobreza, especialmente si se es racializada. La violencia sobre sus cuerpos está siempre presente, tanto como agresión material directa, como por medio de una feroz invisibilización o de una grotesca mirada de burla y desprecio. Esta invisibilización se da también a nivel narrativo, ya que su figura no tiene prácticamente existencia, salvo por obras como El lugar sin límites, de José Donoso, del año 1966, o Dramas pobres, del 2016, de Claudia Rodríguez. Por ello me interesa acercarme a dos novelas que abordan a dos mujeres trans, con la que se comienza a poblar un pequeño corpus ficcional que claramente abre una brecha en el restrictivo panorama impuesto por la hegemonía patriarcal. En esta ocasión abordaré las novelas El Tarambana, publicada por la editorial Tajamar el año 2013, de la autora Yosa Vidal, nacida en 1981, y la novela Víctor 1907, ya publicada por Planeta el año 2020, de la autora Daniela Viviani, nacida en 1983. En ambas narraciones, el cuerpo opera como eje de un proceso de desidentificación identitaria. Esto significa el desacuerdo con la asignación de feminidad impuesta por la estructura patriarcal. Identifico de tal modo subjetividades en fuga, construidas a partir de la representación no esencialista, en este caso transgénero, que no se reconoce la división binaria derivada de su condición anatómico-genital. Una chica violada por un grupo de hombres da inicio a la novela El Tarambana. Esta chica decidirá a partir de entonces vestirse y vivir como un varón. Un inicio menos traumático es el de la novela Víctor 1907, protagonizada por un adolescente que rechaza la asignación de género femenino. Ambas novelas exponen protagonistas biológicamente mujeres que se sienten como varones. Por tanto, ambas jóvenes inician un tránsito hacia el género masculino, alejándose del lugar de origen. Esto significa que emprenden un viaje geográfico. Soy yo, no, es Patricia que se quedó sin sonido. Pucha. Pati. Pati, ¿escucha? Parece que se le fue la señal. Un desplazamiento. Se fue la señal, ¿no? Sí, yo tampoco estoy siguiendo la emisión bien. Pati, se fue la señal un rato. Sí, ahí estamos. Ahí las veo. Ingresé nuevamente. ¿Ya? Tal vez, Pati, hasta que se estabilice deberías apagar la cámara. Creo que eso a veces Ya, sirve. voy a apagar la pantalla. Sí, porque todo este rato estuve con la pantalla y el micrófono silenciado, oscurecido, y funcionaba mucho mejor. Así que lo voy a dejar ahora oscurecida la pantalla. ¿Ya? Vale. Entonces, bueno, en ambas narraciones, El Tarambana, digamos, de Yosa Vidal, y Víctor 1907 de Daniela Viviani, en ambas narraciones el cuerpo opera como un eje de un proceso de desidentificación identitaria. Esto significa el desacuerdo con la asignación de feminidad impuesta por la estructura patriarcal. Identifico de tal modo subjetividades en fuga,
construidas a partir de la representación no esencialista, en este caso transgénero, que no se reconoce la división binaria derivada de su condición anatómico-genital. Una chica violada por un grupo de hombres da inicio a la novela El Tarambana. Esta chica decidirá a partir de entonces vestirse y vivir como un varón. Un inicio menos traumático sobre la novela Víctor, 1907, protagonizada por un adolescente que rechaza la asignación de género femenino. Ambas novelas exponen protagonistas biológicamente mujeres que se sienten como varones. Por tanto, ambas jóvenes inician un tránsito hacia el género masculino, alejándose del lugar de origen. Esto significa que emprenden un viaje geográfico, un desplazamiento territorial para iniciar una nueva vida. Graciel Concha es el nombre con el que se bautiza el protagonista del Tarambana, y Víctor Carvajal Viviani es el personaje central de la novela de Daniela Viviani. Dos sujetos insertos en contextos hegemonizados por el binarismo de género. Por tanto, deberán Parece que ha ocultar habido su algún condición. inconveniente en general, o es que estamos teniendo problemas con la conexión de No. internet en Chile y en Bolivia. Ah, ya. Ah, porque Pero- acá yo he No, escuchado se muy escucha bien. Yo estaba escuchando bien a Patti. Yo ya la estoy siguiendo bien. Perfecto, Sí, muchas sí. gracias. Muchas gracias, ya. Voy a continuar. Creo que fue en entonces. Te pido Bolivia. un poco de comprensión, Patti, porque de verdad que la conexión del Sí, internet no. es como la hora pico, así que tenemos problemas. Sí. con- Sí. No, sí. Acá Continúa. también. Así es la... Acá como que todo el día es ahora pico, sí. Así que estamos súper. Ya, voy a seguir. Ya. Entonces, el caso más complejo es el de Victoria, ya, quien antes de su viaje vive largos años con su familia. Esto implica que en su diario vivir deba adecuarse a una performance femenina. Tarambana o Graciel Concha, por su parte, huye de su casa familiar, por tanto no debe rendir cuenta de su tránsito. La transgenericidad impugna el orden binario hegemónico. Por lo mismo se produce una deconstrucción de la identidad asignada o normativa. Como señala Wicks, comillas, si se parte de que las identidades son construcciones y una dimensión política se incorpora en ellas, se deduce que la identidad no es propiamente destino, sino elección, una elección de índole y matiz político. Cierra de comillas. Esto implica, como advertimos en ambas novelas, que la identidad ya resulta un proceso de elaboración a partir de una elección política contrahegemónica, donde no se desea ser mujer o varón, sino una mujer trans, ¿ya? Sino una mujer trans o varón trans. En caso contrario, la transgenericidad implicaría la intención de reproducir el binarismo de género, sumándose con ello al paradigma hegemónico. La transgenericidad en estas novelas es una performance que los personajes asumen como parte de su identificación con una masculinidad en proceso de construcción que se manifiesta tanto materialmente como en el nivel discursivo. Así, el discurso agencia performativamente al sujeto. Esto se advierte, por ejemplo, cuando hacia el final de la novela, Concha o el Tarambana se ve enfrentado a una mujer a la cual desea sexualmente. Así le dice, comillas, me di el gusto de contarle toda la verdad. Así nos dice más bien. ¿Ya? Me di el gusto de contarle toda la verdad. Le expliqué con amabilidad extrema que yo siendo varón había venido al mundo con partes de mujer. Que no se sintiera mal por lo que había sucedido aquella noche. Que yo nada más quería hacerle sentir el más hermoso de los placeres. Y le hemos dentro de su hermosa panza. Cierra de comillas. Concha, el protagonista, no teme contar su verdad, señalando con gran simpleza que siendo varón había venido al mundo con partes de mujer. Esto implica, por un lado, la afirmación de ser varón en esencia, pero que por haber nacido con partes de mujer no anula su condición de varón. La novela de Viviani, por su parte, expone dos vidas que en el fondo son una, las de Luisa y Víctor. Porque Luisa y Víctor habitan un mismo cuerpo. Luisa es una joven pispireta que se siente varón y que debe lidiar con su futuro de la novela, cuando Luisa ha escapado de su familia y se encuentra elaborando una nueva vida como Víctor, quien trabaja de comerciante y vive con su tío consanguíneo en la capital del país. Víctor Carvajal Viviani, protagonista de la novela de Daniela Viviani, se manifiesta consciente de su diferencia. Así dice, de cara a mi otro yo,
Cuestioné si la imagen proyectada en el cristal entregaba el mensaje correcto. Cierre de comillas. El personaje se preocupa de su representación y de entregar lo que denomina el mensaje correcto, es decir, la imagen de varón. Comillas, la vestimenta hacia el hombre. Cierre de comillas, señala luego el personaje, reafirmando una performatividad de género. Ser varón no solo es sentirlo íntimamente, sino elaborar una escenificación donde adquiere protagonismo la vestimenta y el comportamiento. El género, por tanto, se produce, y Víctor está plenamente consciente de la necesidad de ejecutar su identidad a través del cuerpo. Es importante destacar que en los años en que Víctor vivía como Luisa, se disfrazaba de varón, por breves periodos, mientras en el presente de la novela, Luisa ha desaparecido externamente, a nivel corporal, pero no de su imaginario. Ambas novelas exponen personajes que se autoelaboran, construyen su condición de varón más allá del condicionamiento biológico-cultural. Transitar hacia la condición varón es un continuo. Ambos personajes eligen de manera constante representarse como varones. La gran diferencia entre ambos personajes es que mientras Tarambana ha eliminado todo aquello que signifique ser mujer y no duda en explicar su condición a sus parejas, Víctor aún no es expuesto en su vida sexual. Por tanto, no ha tenido que narrar su condición de género y considera que su pasado de mujer es un secreto. Ambos personajes se inscriben en una performatividad de género que, como bien dice Andrea Boria, comillas, supone que el sujeto es alguien que no puede ser sin hacer. Entonces, las condiciones del hacer son, en parte, las condiciones de su propia existencia, bajo los mandatos de las normas que le aseguran su subsistencia. En este sentido, el género no es un hecho, sino que más bien son los actos de género los que crean la idea de género. Sin esos actos, no habría género alguno. Cierre de comillas. Esto significa que los personajes son en la medida que ejecutan su identidad de género. Por tanto, las acciones de Concha, el Tarambana y Viviani crean su género de manera continua. Su transgenericidad no es, en todo caso, voluntaria. El sujeto no escoge, sino que es un acto que requiere ser actualizado y reproducido. Lo anterior implica que el sujeto ejecuta una performance de género, en un marco de poder que interpela y desobedece a través de la repetición, que no es más que la activación de la crisis del binarismo de género. Al cierre, quiero decir que ambas novelas contribuyen a lo que puedo denominar una pedagogía de la diferencia, conformando un cuerpo literario no punitivo respecto al sujeto, sujeta, sujete transgénero. Esto me parece un enorme aporte, considerando el contexto en el que vivimos. En Chile, la ultraderecha ha iniciado un ataque contra los estudios de género impartidos por la Universidad de Chile y muchas otras universidades, pidiendo información detallada sobre quienes imparten cursos y dirigen programas. Esta intervención en la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y la libertad de expresión implica una reacción patriarcal y fascista, que está siempre trabajando para anular las diferencias, entre ellas la transgenericidad. Debemos estar alertas y movilizarnos para rechazar este tipo de prácticas, porque todos sabemos que la recopilación de información es solo el primer paso para acciones más frontales. Muchísimas gracias. Ya. Gracias. Estaba con la pantalla. Ya. Muchas gracias, estaba con la pantalla encendida, pensé que estaba a oscuras. Ya. Es que a Muchas veces se gracias. presentan dificultades con el internet, por ejemplo, a mí se me cayó la señal. Justamente lo que hablábamos al principio, ¿no? Al inicio de la sesión, es como la hora pico en el que a veces dificulta las conexiones, pero bueno. De verdad, agradecemos por la intervención de esta mesa en un diálogo muy necesario a partir de lo que está pasando en la hermana República de Chile. Son diálogos necesarios y urgentes los que estamos teniendo que desarrollar. Y además, mirar a Chile con cariño en su propio proceso de transformación que está viviendo en este momento. Seguro que pues, a continuación habrá intervenciones sobre las exposiciones que se han dado en esta tarde. Yo quisiera hacer algunas consultas a cada una sobre algunas ideas que me han surgido para también seguir entrando en esta sintonía del diálogo sobre el cuerpo a partir de estos transdiscursos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la propuesta que haces, Alejandra,
el cuerpo, por ejemplo, la concepción de los pueblos indígenas, lo entendemos también como algo colectivo. Es decir, el cuerpo también tiene un valor no solamente individual, sino colectivo, comunitario. Desde lo que has ido indagando sobre la realidad mapuche, ¿puedes quizás referir cómo entienden el cuerpo en términos comunitarios la nación mapuche en Chile? Esta es una consulta que te la planteo, Alejandra. En el caso de María Soledad, mira, yo te diré que la primera vez que yo tuve acceso a la obra de Gabriela Mistral fue justamente a partir del movimiento LGBT en Bolivia, es decir, de esta reivindicación de Gabriela Mistral también como lesbiana, como esta escritora incómoda, ganadora de un premio Nobel, pero lesbiana al fin, que incomoda a cierta élite chilena que no está dispuesta más que a conceder pocas cosas a la figura suya. Entonces, quisiera entender qué valor juega, por ejemplo, Gabriela Mistral en las actuales coyunturas que tiene Chile en su proceso de transformación social. Y en el caso de Patricia, ¿cómo entender la política transgénero en un modelo neoliberal? ¿Cómo se podría enunciar una política transgénero en un contexto neoliberal que no solamente le toca a Chile, también a muchas partes de América Latina? Por ahí alguna vez yo leía a un autor que es Paco Vidarte, que hablaba, por ejemplo, de la ética desde la posición del maricón, del ser bollera. Entonces, creo que también es posible enunciar una política desde el cuerpo transgénero en una relación frente al capital y el neoliberalismo. Son ideas que tengo por ahí, pero se lo seguro los demás expositores tendrán más ideas. Así que bueno, no sé si podrían empezar dialogando sobre esto y luego seguro más intervenciones de compañeros, compañeras que están en esta mesa como participantes. Gracias por permitirme dialogar con ustedes. Muchas gracias, Ronald. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. No sé si vamos en ese orden o como quieran. Como quieran. Sí. Para que no termine. Bueno. Me parece súper interesante tu pregunta porque de hecho al principio yo decía hay lo que se produce con la segunda conquista, como se ha denominado, ¿no? Y yo creo correctamente, ¿sí? Hacia el fin del siglo XIX, y habría que pensar, por lo tanto, me gusta esa idea porque nos permite pensar la tercera conquista, que es la que está en curso hoy día, ¿no? Una conquista más lenta, ¿sí? Pero sabemos que igualmente, o de carácter violento, igual sobre las tierras, el mundo, el ámbito completo, de en este caso del pueblo mapuche, cuando yo decía, bueno, hay una intervención sobre los cuerpos, la tierra, la naturaleza, los recursos de producción, todas esas diferencias, ¿no?, que voy poniendo ahí tienen digamos, en la cosmovisión mapuche, huilliche, especialmente, digamos, una unidad, ¿sí? No hay, sabemos, ¿cierto?, la división, y además no solamente el pueblo mapuche, sino muchos pueblos indígenas, ¿cierto?, han puesto sobre la mesa en el contexto de la discusión sobre el antropoceno, ¿cierto?, como si es pertinente o no esta división entre naturaleza y cultura, ¿no? Y qué es esto del hombre y la naturaleza, y etcétera, ¿no? Entonces, en ese marco, por supuesto que es el ámbito todo completo, ¿sí? El que está en trauma para ellos, como dicen los investigadores, los historiadores, las historiadoras mapuche. Si es el ámbito completo, yo no sé qué piensan los mapuches sobre el cuerpo, ¿ya? Solo sé que en ese momento que es el que más yo he leído testimonios y fotografía, ¿sí? Lo que se evidencia en los testimonios es una asunción, digamos, de una gran, no solamente una derrota, sino en alguna parte yo puse una sensación de desorientación, ¿ya? Que no es lo que existía
previamente, que es este ir y venir, ¿cierto? En el caso de los mapuches muy, muy evidente, ¿cierto? Por los Andes, a través de los Andes. Ir y venir de una comunidad a otra, de un lado al otro, del Puelmapu al Gulumapu y viceversa, ¿cierto? Ese transitar, esa forma nomádica que ellos tenían también de relacionarse entre distintas comunidades y tribus, ¿cierto? Es la que queda quebrada completamente. Entonces, yo lo que sí sé es que en ese momento, que es el momento del trauma, incluso que yo he trabajado con algunos colegas como con la imagen de un post-apocalipsis, ¿cierto? De un momento post-apocalíptico, muy también de una revelación. Lo que se revela también es como lo que decía uno de los testimonios, ¿cierto? La violencia, que es violencia económica también. Entonces, yo no sé exactamente qué piensan sobre el cuerpo, pero puedo imaginármelo en términos de esa ontología distinta, ¿no? De una ontología que vincula, ¿cierto? El yo en el ámbito completo de la naturaleza, ¿sí? Eso, solamente quisiera apuntar algo que sí he encontrado, que es la perspectiva que hay sobre, también aparte de esta sensación, digamos, de corporal de desorientación, es lo que muy claramente narra Pascual Coña, pero también otros testimonios, ¿sí? Es cómo el propio Pascual Coña y otros se refieren a la fotografía, a esta forma de captar los cuerpos, ¿sí? Y efectivamente es como uno lo ha oído, y efectivamente está así en los testimonios. Hay una separación muy distante, muy crítica respecto de ese medio. El medio les aparece, sí, pero quiero decir que no es un arcaísmo, ¿no? No es una perspectiva premoderna, como se ha querido decir, sino que puede ser incluso ultramoderna, porque es el propio Barthes, uno de los estudios de la fotografía, quien da cuenta de esa ambivalencia del medio, ¿no? Ellos tienen la sensación de que lo que está ahí es un cuerpo aprisionado, ¿no? Prisionero, ¿no? Y también digamos un riesgo del robo del espíritu, ¿cierto? Del hálito. Y eso, digamos, eso sí yo sé, y eso sí está en los testimonios respecto de cómo usan o cómo las comunidades en ese momento, a principios del siglo XX, recogen la fotografía. La fotografía del cuerpo. Ahora, yo quería decir que, respecto a tu pregunta, que una de las cosas que he estado trabajando ahora tiene que ver con algunos trabajos performáticos sobre fotografía indígena, fotografía mapuche, ¿ya? En este caso fotografía, bueno, unos que he trabajado sobre fotografía, estas fotografías que fueron tomadas a los grandes loncos, ¿cierto? Caciques del Puelmapu, en el lado, digamos, comillas, argentino, ¿cierto? Por el Estado argentino, en el Museo de la Plata, ¿sí? Donde están las fotografías famosas, ¿cierto? A los caciques prisioneros y a su familia y a sus compañeros y compañeras, ¿cierto? Después de las grandes marchas que les obligaron a hacer hasta Buenos Aires, ¿sí? En prisión los fotografiaron, una de ellas la de Inacayal, que la conocemos muy bien, ¿cierto? Y otras de Foyel, y etc. Y hay un trabajo muy importante, muy interesante, de Sebastián H., que es un periodista, fotógrafo argentino, que hizo un trabajo con estas fotos donde una performance, ¿cierto? En el marco de una política de restitución, ¿sí? Y es una restitución que no es solamente la restitución de la imagen, sino que es la restitución, digamos, también de los cuerpos, porque está a la par, ¿no? Se exigen las comunidades y estos grupos exigen la restitución de los cuerpos que estaban, digamos, en poder, no solamente del Museo de la Plata hasta el año 2014, en el caso de Inacayal, sino que, bueno, partidos además, ¿cierto? Sino que incluso en museos y en centros de estudios antropológicos en Berlín, ¿no? Como el caso de Damián Akrigi. Entonces, lo que hace Sebastián H. es proponer
la intervención a las comunidades indígenas de Chubut y de otros lugares de lo que hoy es Argentina, pero en el Gualmapu, ¿cierto? Él hace un camino de retorno con estas imágenes del horror, digamos, estas imágenes predadoras de la cámara colonial, ¿cierto? Y de los caciques y de sus familias, de las jóvenes, etcétera, y les propone a las comunidades intervenirlas a través del bordado. Y el trabajo que se hace en las comunidades de bordar estas fotos, de intervenirlas, es maravilloso. Yo, estas comunidades, y ahí puede haber una nota de cómo se conceptualiza el cuerpo también en las comunidades actuales, por lo menos, ¿sí? Y la relación con la imagen, ¿sí? Una de las imágenes, por ejemplo, es de Foyel, del cacique Foyel, cuya imagen en el museo, digamos, antes del museo, en la prisión, fue de cuerpo desnudo hacia arriba, ¿cierto? En una situación súper expuesta absolutamente ante el ojo de la cámara, ¿cierto? Y la intervención que le hace la comunidad es, le bordan un chaleco, ¿no? Con lana, lo abrigan, ¿sí? Y eso es, digamos, para mí también, es un índice de cómo también, digamos, la relación que hay con la imagen, con el cuerpo, ¿sí? Muy, muy cercana también, ¿no? Muy sensible, muy de piel, ¿no? En el bordado, el trabajo con las manos, ¿sí? Pero no tengo una visión, digamos, en términos conceptuales de cómo, más allá de esta relación ontológica, ¿cierto? Que hay con el todo, ¿sí? Eso, ¿no? Eso. Muchas gracias, Ronald. Muchas gracias. ¿Qué es María Soledad o Patricia? Sí. Respecto a Mistral, me gustaría decir que la sexualidad de Mistral estuvo siempre, yo diría que en entredicho, y era un motivo de descalificación desde un comienzo. Hubo varias veces que digamos, la funaron, como se dice hoy día, ¿no? La sacaron del closet en vida, y curiosamente el que fue más agresivo con eso fue Augusto Dalmar, que a su vez era homosexual. Había una tensión en torno a ella, porque no calzaba por ningún lado, medía 1,80 m, o sea, imagínense un cuerpo de una mujer, y no era delgada, era grande, ¿no? Con harta carne, digamos, en una región de Chile además donde las personas son pequeñitas. Imagínense un cuerpo de 1,80 m hace 150 años, ¿no? En Piscuelqui y en La Serena. Entonces era un cuerpo gigantesco, ¿no? Para Chile, moreno, de ojos verdes, así fulminante, con una sonrisa también muy blanca. Dicen que la sonrisa era preciosa. Y la otra cosa importante es que ese cuerpo grande había que vestirlo. Entonces la ropa que usa es ropa que la mamá transforma, ropa de hombre, que la mamá transforma en ropa de mujer, y por lo tanto tiene la parte de adelante de las chaquetas de hombre, que son verdaderas corazas, que vienen digamos, del traje medieval de los señores andantes, que tienen una pechera dura para protegerse de los ataques. Entonces es recién Giorgio Armani que les saca la parte dura a las chaquetas, ¿no? En los años 70. Entonces el cuerpo de Mistral nosotros lo vemos también moldeado por esta ropa que no es la ropa, digamos, que ella elige. Hoy día todos nos vestimos con ropa, tenemos la ropa usada, digamos, las personas podemos ser creativas con nuestra ropa. No así en otras épocas donde escaseaba la tela, ¿no? Y si tenías un cuerpo muy grande, necesitabas mucha tela. Entonces yo creo que
la imagen tradicional de Gabriela Mistral era ya la más conservadora, ya era una imagen incómoda. Y que además, por su porte, además por su pensamiento, a la Sor Juana le decían que era una mujer barbuda, porque era tan inteligente. Bueno, imagínense qué se diría de Mistral, ¿no? Entonces, si la masculinidad está asociada a ser inteligente, a tener capacidad, don de mando, ella estaba a cargo de una escuela a los 15 años, con gente mayor que ella, ¿no? Todas esas cualidades eran vistas como masculinas. Bueno, y de hecho en Chile la imagen tradicional de Gabriela Mistral es de una mujer adusta, severa y bastante militarizada. Ahora en México, si uno compara la imagen en México de la misma época, es una mujer coqueta, suelta de cuerpo y sonriente, muy distinta a la que conocemos en Chile. Una mujer bella. Entonces también tiene que ver, o sea, claramente la fotografía que se elige en México, ¿no? El archivo que se va armando de Mistral es otro visual. Ese archivo chileno se subvierte, se comienza a subvertir a partir, yo diría, de los años fines de los 90, ya más popularmente, pero el primer indicio es el Congreso Feminista en torno a la obra de Gabriela Mistral, Una palabra cómplice. En el año 97 creo, ¿no? Que está en Cuarto Propio, publicado el libro. Bueno, ahí 87. 87. Sí. Gracias, eso es. Ahí Ese las texto escritoras, creo que lo escribió Diamela. claro, es un libro que está la Carmen Berenguer, la Raquel Olea y la Soledad Fariña son las editoras. Escribir en los bordes. Escribir a los bordes, sí, pero no, entonces Una palabra cómplice es el mismo grupo, pero versión Gabriela Mistral, claro. La cosa es que claro, es de los 80 porque está Patricio Marchand, que luego muere. Bueno, es una vuelta de tuerca a las lecturas dictatoriales de Gabriela Mistral. La dictadura emplea a Gabriela Mistral como resorte cultural para instalar otro etos distinto al de Pablo Neruda, Violeta Parra y Víctor Jara, que eran los grandes íconos durante la Unidad Popular. Y esta maniobra de usar a Gabriela Mistral está, bueno, yo la rastreo en la primera imprenta que digamos que ocupa el gobierno de la Junta Militar, es la imprenta Quimantú, que era la imprenta fundada por Salvador Allende. Esa imprenta la expropian y le ponen Gabriela Mistral y ahí sacan El ladrillo. Y el libro, que es el libro donde se planifica el modelo económico por los Chicago Boys, y sacan el libro blanco de la dictadura, del golpe militar, perdón, ¿no? Donde historiadores justifican el golpe militar y intelectuales públicos de derecha. Entonces vemos que desde un comienzo, o sea, esto lo tenían preparado, usaron a Mistral. Y entonces no era raro que se rechazara a Mistral, ¿no? De manera tan fuerte en los años 80. Y son las feministas que toman a Mistral y la recuperan, podríamos decir, ¿no? De manera subversiva a lo que entonces era lo común. Ahora bien, es bien interesante que en la revista chilena de literatura no hubiera artículos sobre Gabriela Mistral ever, o sea, en la historia de la revista chilena de literatura hasta el año 76. 4 años, o sea, 3 años después del golpe, no había aparecido un artículo sobre Gabriela Mistral. Nunca. También es notable. Entonces, vemos que es incómoda para todo el mundo. Es incómoda para el campo de la literatura, para los intelectuales de izquierda, que en su mayoría son hombres, ¿no? Entonces, es esta figura que hoy es recuperada de manera popular. Esto es espontáneo, no es algo que esté guiado por un intelectual que puso esto en el tapete y todo el mundo
esto es una apropiación absolutamente, diría yo, rizomática, donde distintos focos de apropiación empezaron a ocurrir. La primera apropiación así bien evidente, yo diría que es, bueno, la de una palabra cómplice. También Lynn, el poeta, le escribe un poema a Gabriela Mistral y confiesa que él estaba enamorado de ella. También mata, empieza a salir toda esta otra cara de Mistral. Y la sexualidad ahí deja de ser primera plana, yo diría, sino que es esta parte subversiva la que toma protagonismo. Ahora, en la medida que se empezó a hacer público el legado que tenía Doris Dana, y Doris Dana empieza a aparecer, ahí empieza a circular documentación en grupos muy pequeños de Nueva York, de organización de mujeres intelectuales, y empieza, ¿no?, a validarse ya con documentación la hipótesis de que ella era lesbiana. Ahora bien, el tema es que la sexualidad de Gabriela Mistral es una sexualidad que en su obra, porque yo me dedico a la obra, no a la biografía, en su obra aparece como una sexualidad que se mueve, ¿no?, que transita por distintos lugares. No es una sexualidad que está fija, que no construye una identidad sexual desde un solo lugar. En general, y a lo largo de su obra, vemos un cuerpo que muta, que va, un cuerpo que le es incómodo y que está fragmentado. Poema de Chile está ausente, ¿no? Hay vestigios, ahí dice, como yo vuelvo como un vaho de mí misma, ¿no? Aparecen unos piececitos de repente que pueden tocar el mar. Este fantasma le aparece, se le materializan pies, pero en general es un cuerpo ausente. En otros poemarios tenemos un cuerpo como el erótico del Sol del Trópico, tenemos un cuerpo de un amante, de un muerto, como la única salida erótica posible para una mujer en desolación, ¿no? O sea, si vas a ser erótica, solo puedes ser erótica con un muerto. Eso era lo único permitido, ¿no? Y muerto masculino. Hay una oda a Brígida Walker, a una maestra, que es bastante interesante ese poema, estudiarlo, porque ahí hay una admiración a una mujer fuerte, habla de ella como un roble, y es un poema bastante, yo diría, la admiración tiene ese borde erótico también. Y luego está todo el erotismo hacia la naturaleza y los animales, figuras masculinas, femeninas, donde hay falos y eyaculaciones y copas y receptáculos. Entonces, lo simbólico, y vemos un cuerpo bastante, yo diría, ecuménico en lo sexual, como que diverso y abierto, y no una sexualidad fija. Entonces, en ese sentido, el lesbianismo, yo pienso que le queda chico, en el sentido de que la figura de un amor restringido a una sola identidad, en el caso de Mistral, es limitar la lectura a una categoría, cuando ella lo que hace es subvertir las categorías y dejarlas dando vueltas sin aterrizarlas, ¿no? Sería más queer. En ese sentido, la lectura que hace Licia Fiolmata, A Queer Mother for the Nation, una madre queer para la nación, estaría bien, salvo que ella la lee como una mujer conservadora, ¿no? Y que afirma lo conservador a través del Estado de Chile para su beneficio. El problema es que Licia Fiolmata lee la construcción de la dictadura como aquella que hubiera ocurrido en los años 20 y 30 y 40.
pero Mistral no está en Chile y no vive del Estado chileno. Entonces ahí hay un tema de que no, históricamente, y los datos no acompañan su tesis. Pero hay una, o sea, la identidad de Mistral yo la diría más queer, y la apropiación de ella es ciertamente queer. No es una apropiación de disidencia sexual. De hecho, el primer grupo de disidencia que la toma como figura es el Quds. ¿Cómo es el Quds? Es algo de universitario de disidencias sexuales. Sí. Está Felipe Rivas, que es fantástica la de disidencia. Coordinadora universitaria. Coordinadora de la disidencia sexual universitaria. Ellos sacan un cartel precioso, un afiche morado con fluorescente rosado, y dice, sale Mistral y dice, igual cruzado mujer, no es mujer. Y yo me quedo con esa imagen. Y esto fue en los 90, el 98, 99, por ahí. Entonces, yo diría que hoy Mistral es un significante, no vacío, sino que un significante que ha logrado ser materializado a partir de una obra que se está volviendo a leer. O sea, la obra acompaña estas apropiaciones queer y trans de Mistral. Disidente. Muchísimas gracias. De verdad, muy fascinante. Y habrá que seguir hablando sobre Gabriela Mistral en muchas otras facetas. Patricia, por favor. Sí, muchas gracias por tu pregunta, Ronald. Y bueno, estaba pensando que cómo el neoliberalismo ha destruido a nuestro pueblo, a nuestra ciudadanía, a nuestro país. Ya, cómo hay un proyecto histórico a propósito de las temáticas abordadas por las compañeras en su análisis, en sus investigaciones, de exterminio de aquello que es disidente, de las diferencias, de las diversidades. ¿Ya? Yo creo que si hay una constante en nuestro país, una de las constantes, digamos, es esa animadversión hacia lo diverso, hacia lo distinto, hacia la irreverencia, hacia el desacato, digamos, ¿ya? Y pensaba también en lo que significa como la criminalización de la diferencia, ¿ya? Entonces el día de hoy se criminalizan migrantes, se criminaliza lo mapuche, se criminaliza la feminista, los estudios de género, se criminaliza también la transgenericidad siempre y cuando sea un sujeto o una sujeta pobre. Hay un tema con la clase también. Es decir, en nuestro país, ser transgénero y pertenecer a la élite no es lo mismo que ser un transgénero que pertenece a los sectores más precarizados, ¿no? ¿Ya? Entonces hay todo un proyecto de destrucción neoliberal hacia las minorías y sobre todo aquellos sujetos o sujetes que están en un proyecto político, digamos, de asumir como un trabajo constante, territorial, y donde el cuerpo también es un territorio, ¿ya? Entonces yo pensaba en lo que significa el cuerpo transgénero, que es un cuerpo que transita, ¿ya? Es un cuerpo en tránsito, que está transitando, tal como las feministas, recordaba Rosy Braidotti, que nos habla de la nomadía del cuerpo de la mujer, de la sujeto mujer, la sujeta que está en constante nomadía, en constante itinerario, digamos. Y por otro lado está también el viaje migrante, ya el viaje, la nomadía del migrante, el transitar del migrante, ya. Entonces creo que hay como un elemento en común, ya, de ese sujeto menor, esta subalternidad que está siempre en amenazada, criminalizada, ya, a la cual se le aplican políticas punitivas, ya. Es decir, en nuestro país, en pleno siglo XXI, aún existen lugares donde se ofrecen terapias de reconversión, digamos, ya. Es una situación realmente impensable o inadmisible, no cabe en ningún espacio de reflexión medianamente lógico, digamos, ya. Entonces yo creo que la situación de transgénera, es decir, la vida de un transgénero, ya debiera ser parte de una agenda política
que definitivamente no cabe dentro del neoliberalismo, ¿ya? Y quiero esperar que esta izquierda intelectual chilena, ¿ya? Tenga la voluntad, las ganas y también se le permita, ¿ya? Porque el día de hoy hay como una guerra política, cultural, amenazante con respecto a un posible futuro de un gobierno de izquierda, digamos. ¿Ya? Pero me parece que debiera haber una política que se desmarque el neoliberalismo en muchos aspectos culturales, sociales, y entre ellos lo que significa ser transgénero. ¿Ya? ¿Qué sucede con las mujeres transgénero también? Que es algo mucho más oculto, mucho más secreto que lo que ocurre con los varones que transitan hacia ser mujer. ¿Ya? Entonces creo que también hay una temática, hay algunos sectores transfóbicos también importantes, hay un feminismo transfóbico, ¿ya? El cual obviamente yo no comparto, digamos, ¿ya? Que está ahí presente, digamos, y que es parte supuestamente del feminismo, lo cual yo veo una contradicción, digamos, pero es una perspectiva esencialista desde mi punto de vista, ¿ya? Pero creo que ser transgénero, ser travesti en nuestro país, tal como lo decía al inicio de mi texto, es estar condenado a la muerte o una violencia constante sobre sus cuerpos, a la golpiza, hace un par de semanas leí una noticia de una dirigente transgénero fue rociada con combustible y le prendieron fuego, ya en una calle de Santiago, digamos. Entonces hay una amenaza permanente, hay una materialidad, hay una violencia material y simbólica, ya operando de manera permanente, ya, y creo que eso es tremendamente preocupante. ¿Ya? Entonces, y también advierto, como te digo, este clasismo. ¿Qué es lo que sucede cuando vemos un transgénero que está transitando y que es mapuche, o que pertenece o que tiene ascendencia afro, que es migrante? Es decir, todo esto implica un costo, hay un sistema de salud también que es tremendamente aberrante, ¿ya? En la salud pública en nuestro país. Entonces son instancias lejanas, ¿ya? En términos de clase para muchas personas que quieran transitar o hacer un tránsito de género. ¿Ya? Pero creo que la literatura chilena y particularmente la narrativa ha dejado muy poco espacio a las minorías. Siento que ahí hay como una condición como burguesa, ¿ya? Hay una perspectiva burguesa que implica como una cierta invisibilización de lo diferente, y no solamente la figura transgénero, sino que también la figura mapuche, el migrante, la migrante, es decir, hay una invisibilización de todo aquello en pos de este proyecto de literatura que muchas veces yo la llamaba neoliberal. Creo que el día de hoy hay una narrativa neoliberal, y no solamente chilena, digamos, ya podríamos hablar a nivel mundial, de la afirmación de una literatura neoliberal centrada en un yo, el yo como propiedad privada, es decir, lo único que importa es lo que me pasa a mí, como sujeto, un sujeto o sujete, digamos, que se sostiene en estos valores que son como el exitismo, el bienestar económico, ya el hecho de la competitividad, ya, y vivir en una suerte de eterno presente, entregado a un consumismo material y simbólico permanente, ya en muchos casos también muy patriarcal, tremendamente patriarcal, porque yo también veo, sí, desde mi perspectiva, el neoliberalismo y el patriarcado conforman una esfera, ya se retroalimentan, ya, y desde esa zona de poder, digamos, neoliberalismo patriarcal, es donde se expele, digamos, una discursividad violenta contra todas aquellas y aquellos que estén contra esta hegemonía que esencializa a partir del binarismo. Y en esa perspectiva de esencialización y de distinción de masculino y femenino, o varón, mujer, ¿ya? Todo aquello que vaya más allá es criminalizado, despreciado, invisibilizado. Y creo que para eso es que necesitamos obviamente políticas públicas, trabajo cultural también, educacional, tanto para el feminismo como para la diversidad de género. ¿Ya? Hay que hacer un trabajo intenso, porque creo que es un trabajo que urge, porque la violencia está en la calle, ¿ya? Está ahí, la posibilidad de morir, ya un transgénero, una transgénera, un travesti, una feminista, en el espacio público, es constante.
¿ya? Y yo creo que eso de alguna forma incide en que muchas personas sientan miedo de ocupar los espacios públicos, ¿ya? Y yo creo que tal como señala María Galindo, el espacio público es nuestro derecho, es decir, es un espacio que tenemos que ocupar con todo el derecho del mundo, ¿ya? No es un espacio privativo al cual hay que pedir autorización, digamos, ¿ya? Sino que creo que es un espacio que nos pertenece, ¿ya? Y que no hay que restringir ni el trabajo cultural solamente a los espacios privados o académicos, sino que hay que hacer un trabajo de educación popular y un trabajo de visibilización de temáticas que suelen ser tratadas en la academia. Entonces yo de alguna forma pienso que me parece tremendamente valioso que las universidades acojan lo queer, ya lo transgénero, el feminismo, pero tampoco quisiera que fueran temáticas como ligadas tan estrictamente a un feminismo blanco, ¿ya? Sino que habláramos también de un feminismo diverso, multicultural, multicolor, digamos, ¿ya? Y que se establezcan mayores conductos entre lo que es la academia, la universidad, una suerte de bóveda, y que se establecieran canales, conductos, donde pudieran canalizarse voces, figuras, cuerpos, fundamentalmente cuerpos distintos, cuerpos diversos, ¿ya? Y no esta hegemonía del cuerpo blanco, ¿ya? Que se impone en la academia latinoamericana, ¿ya? Y que creo que también en la academia estadounidense, ¿ya? Cuando abre un espacio para latinoamericanas o latinoamericanos, creo también que hay mucha prevalencia también de los cuerpos blancos, ¿ya? De sujetos que pertenecen a clases sociales más privilegiadas en Latinoamérica, ¿ya? Entonces creo que mi objetivo el día de hoy era presencializar estas dos narrativas que van armando es un pequeño corpus. Necesitamos mucho más, digamos, ¿ya? Pero este pequeño corpus es un indicador, ¿ya? De cómo se recepciona la condición transgénero en nuestro país, yo creo que en Latinoamérica, muchas veces también asociado hasta el comercio sexual, ¿ya? Y sí me interesa hablar también cerrar esto, señalando que está la condición transgénero, pero también está la condición travesti, ya la condición de sujeta, mujer, feminista, ya las disidencias en su amplitud, ya las figuras migrantes, las personas migrantes, las personas pertenecientes a minorías, a pueblos originarios. Es decir, es un espectro amplísimo de sujetes que viven el día de hoy una discriminación, una violencia epistémica también, fuertísima. Y eso requiere nuestra atención desde los espacios académicos, pero intentar desde mí también como transmitir esta idea de romper estas paredes de búnker que tiene el espacio académico, ¿ya? E intentar buscar canales de comunicación. Y que nos comuniquemos también latinoamericanamente, ¿ya? Creo que eso es tremendamente importante, ¿ya? Pues el mismo hecho de haberte escuchado al inicio, tu reflexión, en tu análisis, ya para mí, y no me cabe duda que para mis compañeras, fue tremendamente valioso. Así que muchas gracias por tu pregunta y a quienes nos están escuchando también, por su paciencia. Gracias a ti, Patricia. De verdad, uno siempre creo que estos eventos, y más cuando somos hermanos cercanos, porque Bolivia y Chile Exacto. tenemos una historia muy cercana, más allá de los patriotismos y nacionalismos que a veces, y muchas veces son tóxicos, hay una patria grande latinoamericana que también tiene sus propias luchas y esfuerzos, y creo que en el caso de Chile, pues están también en una etapa muy importante de transformación social, de discurso político, que creo que era importante, ¿no? Y le estamos devolviendo al pueblo la posibilidad también de que replantee estos pactos que se establecen en una constitución y dejando el lastre de un modelo neoliberal que esperemos continúe con muchas más dinámicas de diálogo, de reflexión. Y creo que en ese sentido las universidades juegan un papel importante, en el sentido de que asuman su compromiso histórico, también de formar conciencias sociales y culturales para nuestros pueblos. Así que bueno, no me quiero extender. Seguro que seguiremos hablando y si algún momento tengo la oportunidad de ir a Chile, será un gusto compartir con cada uno de ustedes más reflexiones, incluso lo plurinacional, queda como un tema pendiente para seguir Gran pinchando tema. ahí a las conciencias de algunos grupos neoliberales y de derecha de Chile. ¿Y por Pero qué bueno, no transnacional, además? Claro.
Ciudad nacional. Eso también. Muy buena, muy buena. Así que, Bueno, bueno, iniciamos también yo, este vínculo, Ronald, y de verdad también me sumo a las palabras de Patricia. Muchas gracias por tus palabras al inicio, que hicieron todo un marco de confianza, de, qué sé yo, de compañerismo también. Así que muchas gracias y bueno, aquí estamos las cuerpas mundas, Sí. bien activas también, así que bueno, Bueno, quedamos súper vinculados. nosotras vamos a tener un evento, un coloquio, a lo mejor podemos ahí vincularnos de nuevo. claro que sí. Con todo gusto. Eso, maravilloso. Súper, Dispuesto. Ya, Bueno, pues. con todo súper, gusto. muchas gracias. Ahí nos contactamos por redes Eso. sociales. Un abrazo, Ronald. Y mañana Muchas gracias. Ha sido un gustazo. Gracias a todos. Un gustazo. todo cariño. Mañana continuamos, compañeras, Así compañeros, es. compañeros, Nos con la vemos. segunda etapa de escrituras y transdiscursos. Por favor, acompáñennos. Totalmente. Hay mucho más por reflexionar. Por favor, el día de hoy, si es que podemos, pongamos alguna música de Violeta Parra. Ah, Y también, Víctor, Eso. que nos recuerde que más allá de las fronteras de los Andes, hay un continente que está enervado de transformación, de revolución, de ideas, de creatividad y también de música, de arte, que también es Así es. importante, porque sin eso, como decimos aquí en la cultura donde lo que pertenezco, decimos una palabra laca, que es cuando le falta sal a las cosas. A veces le Laca. falta la sal. Laca le decimos nosotros en nuestro Laca. idioma, en quechua, y a Ajá. veces siento que algunas veces necesitamos del arte y la cultura también para que nuestra vida no sea tan laca, tan... Laca. Qué bonito. Laca. Así es. Ya. Bueno, pues, Ya, un abrazo, mi niño. Nos vemos mañana. Un abrazo, Ronald. Un Chao, gusto chao. conocerte. Chao, chao, Chao a todas. chiquillos. Igualmente. Saludos a cada uno. Abel, Abrazos. grandes. Gracias por tan buena mesa.